Que la gracia, la bendición de Dios siga junto a cada uno de vosotros. Amén. Quiero en primer lugar entregar a ustedes el cariño, saludo y reconocimiento del consistorio de la Iglesia Presbiteriana Nacional de San Javier, también de nuestra congregación, por supuesto, que les ama mucho, y en forma especial agradecer la invitación que se hizo también a mi esposa, quien por motivo de salud lamentablemente no pudo estar con ustedes. Estaba muy entusiasmada hasta ayer a última hora, sin embargo hoy día en la mañana amaneció muy delicadita, pero gracias a Dios, Él está junto a ella como está también junto a nosotros. Así que felicitaciones en este 77 aniversario y que la gracia de Dios siga prosperándoles en todo lo que el Señor disponga. Leíamos en primer lugar una palabra devocional allí en el libro de Hechos. Nos leía nuestro hermano y nos compartía de esta palabra preciosa, Hechos capítulo 2. Decía que en aquel momento, cuando estaba comenzando la iglesia, recién unos pocos años, tal vez por decirlo, o meses, dice que sobrevino temor a toda persona. Habla de la vida de los primeros cristianos. Y los primeros cristianos habían tenido hace muy poco a Cristo con ellos. Cristo les había anunciado las buenas nuevas. Cristo les había predicado de una gloriosa bendición de parte de Dios para ellos. Sin embargo, al poco correr del tiempo, tenían temor. Sobrevino temor a toda persona. Y dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Tuvieron que formar un círculo muy especial para poder salir adelante, para animarse. No era fácil. Tenían bendiciones de Dios, muchos milagros, muchas maravillas estaban siendo realizadas en ese momento. Sin embargo, había un temor en sus vidas. Se reúnen como iglesia, tienen, dice, las cosas en común, vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Era tan cerrado este círculo y tenían tanto problema que no había cómo poder subsistir y entre ellos tenían que ayudarse. Entre ellos tenían que hacer colectas, tenían que vender propiedades para tener medios y poder sustentarse. No fue un tiempo fácil. Estábamos hablando ahí recién con Cristo acá en la tierra. Han pasado los años, pasan más de 2000 años. Y si hablamos de la iglesia, han pasado 77 años. Hoy día estamos celebrando 77 años de la Iglesia Presbiteriana Nacional de Talca. Pero la vida no ha sido fácil. Hemos escuchado los testimonios que se nos han dado. Hemos sido testigos de cómo la Iglesia ha pasado también por muchos momentos difíciles. Pero la fidelidad de Dios es algo que a nosotros nos impresiona. Entonces, cuando vamos ahora a Romanos capítulo 5, encontramos la razón del por qué hoy día podemos celebrar. La razón del por qué hoy día podemos alabar todos juntos en este lugar. Por qué ahora podemos glorificar juntos a Dios en este lugar. Y nos dice Romanos capítulo 5, entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Alabado sea el Señor. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, cuando comienza a escribir a los hermanos entonces de Roma, que están pasando también por momentos difíciles, comienza mostrando los beneficios de la justificación. No podríamos nosotros animarnos mirando los problemas, mirando el pasado que ha sido doloroso, que ha sido difícil. Lo que nos anima ahora es que somos justificados gracias al Señor.
Hoy día somos justificados por la fe, hoy día tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo anima a los hermanos entonces, no con el hecho de decir, les traigo una ofrenda, les traigo ayuda, les traigo alimentos, les traigo seguridad. Pablo les dice, justificados pues por la fe. Y esto es algo que hoy debe animarnos a cada uno de nosotros. Lo que nos está diciendo es que es gracias precisamente a esta justificación por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que ahora, hoy día, celebrando 77 años, podemos tener paz para con Dios. Y si tenemos paz para con Dios, tenemos esperanza. Hemos cruzado ya 77 años. Hemos ido cruzando por diferentes áreas. Hemos tenido pasajes muy lindos, preciosos, donde nos hemos gozado, hemos visto el fruto de Dios con nosotros, pero también hemos tenido momentos difíciles. Pero el mensaje de ahora es justificados pues por la fe, porque hoy tenemos paz para con Dios. Y la tenemos porque por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también, algo más todavía, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. La iglesia ha permanecido. La iglesia tuvo tropiezos, la iglesia pasó por problemas, pero hoy está firme. Y hoy tenemos la bendición de tener a pastores con nosotros, pastoras, hermanos y hermanas que nos acompañan. ¿Por qué? Porque la iglesia está firme. El texto del cual hemos hablado de la palabra de Dios dice, gloriamos en las tribulaciones, nos gloriamos en los problemas, nos gloriamos en las dificultades, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y ha sido esa la paciencia que ha tenido el pastor, ha sido esa la paciencia que ha tenido el presbítero, ha sido esa la paciencia que ha tenido el oficial, ha sido esa la paciencia que ha tenido la iglesia. Y gracias a esa paciencia, hoy decimos gracias mi Dios, porque estoy en tus manos. Gracias mi Dios porque soy tu hijo. Gracias mi Dios porque han pasado los años y tú no me has soltado de tu regazo. Tú me sigues abrazando con tanto amor. Tú, oh Dios, no te has cansado en estos 77 años. Cuando ya partimos con mucho entusiasmo, echando abajo tal vez algunos residuos para levantar esta muralla, tú estuviste con nosotros. Y desde ahí en adelante han pasado año tras año y tú sigues con nosotros. Hemos sido justificados por nuestro Señor Jesucristo. El gozo en las tribulaciones es donde se puede evidenciar. La palabra de Dios nos dice que nosotros pasamos por tribulaciones. Si no tuviésemos tribulación, entonces no necesitaríamos a nuestro Dios. Pero porque tengo tribulaciones, porque tengo dolores, porque tengo problemas, necesito a Dios. Yo soy débil en mi vida, pero necesito que la gracia de Dios me sostenga. Entonces ahora el apóstol habla como lo hace acá, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 36, que tiene una palabra también maravillosa para nosotros. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Por causa de ti, mi Dios, hemos sido atribulados. Por causa de ti, mi Dios, hemos pasado por problemas. Por tu causa, mi Dios, porque es necesario que luchemos, porque es necesario que sigamos adelante. Tú nos has permitido pasar por todo esto para hoy día ver tu gloria con nosotros, para hoy día ver la gloria de Dios reflejada en su pueblo. Pablo, él fue perseguido. Después de ser un perseguidor, después de ser un líder, él es perseguido. ¿Pero por qué? Por la causa de Dios.
Pablo supo en carne propia lo que era ser perseguido por causa del nombre de Cristo, tal como se le había revelado que sucedería. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículos 10, nos habla de esto. ¿Qué nos dice Hechos? Capítulo 9, versículo 10, adelante. Dice, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió y no bebió. Pablo pasó un momento difícil, terrible. Dice, y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, mira, hay alguien que está sufriendo, hay alguien que quedó ciego, hay alguien que no puede comer en este momento. Levántate, Ananías, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Pablo nunca había orado hasta que se encontró en este problema. Y Pablo era un hombre que tenía mucho reconocimiento. Era un hombre muy valiente. Era un hombre que tenía mucha pachorra, por decirlo, pero jamás había orado. Ahora se dio cuenta de que todo lo que él tenía, la fuerza que él tenía, no le eran suficientes y tuvo que doblegarse ante Dios. Y allí dice, oró. Y vio en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Dios conoce y ve nuestra aflicción. Y porque Él nos conoce y porque Él nos ha elegido para apropiarnos, para hacernos propiedad de Él, entonces nos dice, yo te he justificado para mostrar mi gloria en ti. Iglesia, el tiempo te ha sido difícil, mas a través de las tribulaciones yo he estado contigo y hoy puedes ver mi gloria reflejada en tu medio. Las iglesias, los cristianos, somos débiles, pero Dios es fuerte y es Dios quien nos sostiene. Yo no puedo sostener a la iglesia. Yo siendo pastor no puedo sostener a la iglesia en mis manos. Usted siendo un miembro tal vez antiguo de la iglesia no puede sostener a la iglesia en sus manos, pero Dios le sostiene a usted y sostiene a su iglesia. Hemos sido justificados por la gloria de Dios. Fue un aguijón, nos dice la palabra de Dios, en la vida de Pablo, lo que le ayudó a experimentar el poder de Dios en su humana debilidad. En nuestro correr humano sobre esta tierra, la iglesia seguirá teniendo problemas. Y usted y yo, como hijos de Dios, seguiremos teniendo problemas. Pero fue eso lo que animó a Pablo. Es eso lo que debe animarnos a nosotros también como iglesia. ¿Cuántos años más estaremos aquí sobre esta tierra? No pensemos en los años, pensemos en que la iglesia tiene una recompensa. Si yo pienso en que voy a lograr mi objetivo de aquí a 20, 30 años más, tal vez en la mitad del camino, me desmaye y deje todo de lado. Ha pasado mucho tiempo, por lo tanto ya no voy a seguir adelante, ya no creo llegar a mi destino. Pero cuando la palabra de Dios nos dice, he aquí yo vengo pronto, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, entonces yo sé que mi Dios está aquí delante de mí. Aquí está delante de mí para bendecirme. Aquí está delante de mí para abrirme las puertas y decirme, bendito siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Iglesia de Talca, has recorrido un camino que no ha sido fácil, pero aquí está tu Dios delante de ti. Él no está a años luz más adelante. No podemos pensar que nuestro Dios está 10 años adelante. Nuestro Dios está aquí con nosotros y hoy vivimos en la gloria de Dios. Los cristianos son débiles, pero Dios es fuerte. Eso es algo que no podemos olvidar. Y algo que no podemos dejar de lado también es el hecho que esta palabra nos está diciendo que Dios está trabajando también en las tribulaciones.
Dios no solo trabaja en nosotros cuando estamos de aniversario y estamos felices y contentos en las tribulaciones, Dios también trabaja con nosotros. Por eso Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Me siento feliz cuando tengo un problema porque sé que Dios me va a ayudar para salir adelante. Me siento feliz cuando tengo una enfermedad porque sé que Dios es mi sanador. Me siento feliz porque he vivido 77 años de ir a la iglesia, pero mi Dios es quien me sostiene y mi Dios es quien me dará la gloria eterna en el reino de los cielos. Todos estamos llamados a observar entonces un carácter de santidad. Señor, estoy en tus manos. La iglesia hoy dice, Señor, estamos en tus manos, y es la mano de Dios la que nos prospera, es la mano de Dios la que se hace evidente en cada uno de nosotros. Por eso nos dice el autor sagrado, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, vamos a seguir siendo probados. Pero en esta prueba, usted y yo sabemos que tenemos un Dios maravilloso que nos va a llevar adelante. Que pasaremos por el fuego, pero el fuego no nos quemará. Pasaremos por las aguas, pero las aguas no nos ahogarán. Lo decía nuestro hermano, en un momento se juntaron 4 o 5 dentro de este maravilloso templo, pero no se ahogaron, no se quemaron y pudieron salir adelante porque la gloria de Dios estaba con 4 hermanos en este lugar. Hoy, con muchos más hermanos, la gloria de Dios es más evidente. Hoy, con mucho más hermanos, la gloria de Dios brilla aún con más fuerza sobre cada uno de nosotros. Pablo tenía en mente esto. Pablo sabía lo que le tocaba vivir, pero confiaba en la gracia de Dios. ¿De dónde venía su confianza? ¿De dónde venía su confianza si él no había conocido a Dios todavía? ¿De dónde venía su confianza cuando él era un perseguidor de la iglesia? No era de sus propias fuerzas. No era de su capacidad para vencer a otros. No era de su capacidad para tomar decisiones, sino que Dios ya la había mirado con anticipación y Dios le hizo vivir una vida muy diferente para que él pudiera ver la diferencia. ¿No ve usted hoy día la diferencia que hay en su vida a aquel momento que Dios le permitió vivir fuera de su iglesia? Seguramente muchos de los que estamos en este lugar nacimos en el Evangelio y tenemos esa bendición de haber nacido en cuna cristiana. Pero hay muchos también de ustedes que vivieron la vida fuera y supieron lo que era vivir sin Cristo en sus corazones. Entonces, cuando hoy vivimos con Cristo en nuestros corazones, sabemos cómo la tribulación produce paciencia. Esto que se nos enseña, esto que nos dice la palabra de Dios, es algo que está arraigado en nuestros corazones. Es la capacidad que nos da Dios, es la capacidad que le dio Dios a Pablo, es la capacidad que hoy nos da a nosotros, es la fuerza, la capacidad que Dios le da a su iglesia. En la tribulación, Él sigue siendo nuestro pastor. Nosotros seguimos siendo sus ovejas, con problemas, con dificultades, con enfermedades muchas veces terminales, pero seguimos siendo sus ovejas. Él sigue siendo nuestro pastor. Él nos hace perseverar por gracia, por esa gracia divina que nos ha sido manifestada. Dios nos prospera, pero nos prospera también para ser aprobados. Este es el porqué, el fin de la prueba. A algunos se les pregunta, ¿cómo está mi hermano? ¿Cómo está mi querida hermana? Y responden, en la lucha, en la prueba. Y ahí nos quedamos. Los pocos realmente entienden lo que está sucediendo en sus vidas. Y no parecen tener este gozo maravilloso que Dios nos brinda en medio de estas situaciones. Entonces, alguien podrá decir, pero pastor,
¿Qué gozo puede tener la prueba? Pastor, ¿cómo podemos gozarnos cuando hoy vemos 4 personas aquí dentro del templo? Pastor, ¿cómo podemos gozarnos cuando se acaban de ir 2 o 3 miembros de nuestra congregación? ¿No podremos gozar en eso? La Biblia nos dice que nosotros entendemos el plan de Dios y que seguiremos adelante. Y seguiremos con gozo haciendo la voluntad de Dios porque hemos sido justificados por la fe. El creyente puede levantarse aún desde las cenizas. Así que esta no es una idea exclusiva de Pablo a los hermanos de Roma. Es un mensaje para nosotros, para la iglesia actual. Es un mensaje para que hoy nosotros nos animemos y sigamos adelante. Ya el próximo año, con 78 años, seguiremos dando gloria a Dios. Seguiremos alabando a nuestro Señor y tendremos nuevos invitados y tendremos nuevos hermanos en este lugar, porque esta es obra de Dios y no obra de nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, es que la esperanza no avergüenza. No nos avergonzamos. Este es un punto también muy importante a considerar. Leamos nuevamente Romanos 5 y leamos del versículo 3 al 5. Aquí dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, aleluya, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aleluya. Esto es la iglesia. Una iglesia donde ha sido derramado el poder del Espíritu Santo. Una iglesia donde el Espíritu Santo nos mueve, nos anima y nos dice, no temas, no desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde vayas, donde quiera que vayas, por donde quiera que pases. Nos ha tocado pasar por jardines maravillosos, pero también nos ha tocado pasar por senderos de espinas. No temas, no desmayes, porque yo estaré contigo por donde quiera que vayas. Dios nos da una esperanza verdadera. Desde el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es esta la palabra entonces que debe hoy prevalecer en nuestra vida. El carácter probado del creyente. La esperanza que tuvo Abraham. La fuerza que tuvo David para poder vencer a todos sus enemigos. La sabiduría de Salomón. Es lo que hoy nos toca a través de esta bendición que Dios se ha dignado darnos como iglesia. Por eso dirá luego Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. El Evangelio, usted, la iglesia, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces no tenemos una esperanza vana. No tenemos una esperanza en un hombre débil, en un hombre mentiroso, en un hombre que hoy cumple o que promete. Un hombre que promete. Hoy día tenemos a muchos que andan prometiendo por nuestras calles. Pero mi esperanza no está en ese hombre. Nuestra esperanza es en el Dios santo, 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 el Dios todopoderoso. Él es mi Dios, Él es el Dios de esta iglesia, Él es el Dios que nos seguirá sosteniendo y alabado sea su nombre. Dios nos ha amado y nos ha dado un regalo maravilloso, su Espíritu Santo. La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Alabado sea el Señor. Dios entonces no solo nos perdonó, además nos dice nos reconcilió consigo mismo por Cristo, sino que además todavía nos adoptó como suyo, dándonos su Espíritu Santo.
Pablo también habla más adelante. El capítulo 8, versículo 14, nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu, usted y yo, la iglesia de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, para que siga con miedo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre, bendito Padre, querido papá, querido Dios, tú eres mi esperanza. Es la esperanza en la cual hoy caminamos hacia el reino de los cielos. Dios nos garantiza esta esperanza, esta herencia prometida, con su Espíritu morando en cada uno de nosotros, con su Espíritu morando aquí en la iglesia. En Efesios capítulo 1 nos habla de algo que debe llenarnos de esperanza y de orgullo a cada uno de nosotros. Él dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no seguirá Él bendiciéndonos? ¿Cómo no seguirá Él dándonos de su gracia? Podemos tener esperanza porque Él nos ha amado. Nos amó antes de la fundación del mundo y allá nos abrazó. Allá nos escogió para su gloria. Pero hoy día nos sigue amando. Nos amó hace 77 años cuando quiso levantar un templo en este lugar para que su iglesia se reuniera. 77 años después, el amor de Dios sigue junto a cada uno de nosotros. Podemos tener esperanza porque Él nos ama. Por eso decimos: no tenemos que avergonzarnos de la fe. No tenemos por qué avergonzarnos del Evangelio. No tenemos por qué avergonzarnos de que 1, 2, 3 hermanos se hayan ido a este lugar, porque la iglesia y el remanente fiel está aquí alabando y dando glorias a Dios. Que se avergüence el pecador. Él que sienta vergüenza. Que se avergüence el impenitente. Que se avergüence todo aquel que aborrece el Evangelio, el que aborrece al Dios vivo y verdadero. Pero tú, mi hermano amado, que has puesto a Cristo, no tienes que avergonzarte. Iglesia, no tienes que decaer. Iglesia, no tienes que sentirte que estás débil, porque la fuerza de Dios está contigo para levantarte. Él nos ha dado el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Qué maravilla, querida iglesia, los beneficios que tenemos ahora, hoy día, en esta vida. Hemos sido justificados por la fe. Ya gozamos de paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si somos atribulados, hermano y querida iglesia, podemos estar seguros que Dios está obrando también en esa tribulación, en ese problema o en la angustia que estás viviendo, porque Él nos hace perseverar, nos hace crecer en la fe, nos hace ser experimentados. Nos enseña que en medio de las tribulaciones, ahí está su mano poderosa junto a nosotros. Nuestro Rey y Señor está para vivir cada día más para su gloria, hasta que todo se consume en la esperanza de la gloria de Dios. Es Él, querida iglesia, y con esto termino. Es nuestro Dios, es la gracia de Dios, es el Espíritu Santo que nos ha sido dado, el que nos conduce de la tribulación a la paciencia, de la paciencia a la prueba, de la prueba a la esperanza, que no avergüenza, porque nos ha amado sin medida y nos ha dado de su Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Oremos y demos gracias a Dios por su amor para con nosotros. Señor, Dios y Padre de misericordia, agradecemos a ti, Dios mío, por estos 77 años donde tu iglesia ha permanecido en este lugar. Agradecemos, Señor, porque a través de los tiempos y aún más a través de los siglos, tu amor ha sido, Señor, fiel para con cada uno de nosotros. Señor, tenemos un camino por delante y en este camino no conocemos, Dios mío, qué es lo que tú has deparado, pero sí sabemos que tú has estado, estás y estarás con
con nosotros, porque nos has concedido el Espíritu Santo para ser la fuerza y la guía que nos lleve, Dios mío, hasta tu bendito reino. Agradecemos por tu misericordia y pedimos que tu gracia y tu bendición nos sigan acompañando y el Espíritu Santo nos guíe para ser una iglesia, Dios mío, que dé honor y gloria a tu santo nombre y sea de beneficio también para nuestra sociedad. Lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.